tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre los riesgos sociales del debilitamiento del Poder Judicial, sobre todo con base en los últimos hallazgos presentados por el quinto informe del Estado de la Justicia realizado por el Proyecto Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores. Un tema bien importante porque de una forma u otra a todos y todas pues nos afecta cualquier debilitamiento que pueda sufrir la Administración de Justicia y los diferentes servicios que brinda el Poder Judicial en el país. Para hablar sobre este tema nos acompañan en esta oportunidad Carlos Cascante Segura, quien es académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Un gusto tenerte de nuevo aquí, Carlos. Un gusto, Maribel. También nos acompaña una vez más Evelyn Villarreal Fernández, quien es investigadora del Estado de la Justicia del programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores. Gracias, Evelyn, por estar una vez más con nosotros. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña el señor Fernando Cruz Castro, quien es magistrado de la Sala Constitucional del Poder Judicial. Gracias por estar con nosotros, un honor tenerlo aquí. Muchas gracias. Un tema que nos viene preocupando desde hace días, ¿verdad? El quinto informe del Estado de la Justicia solo vino a reflejar una preocupación que tiene una buena parte de la población sobre el debilitamiento del Poder Judicial por diferentes razones, que es como solo parte de esa crisis que está viviendo el país, porque también tenemos, ¿verdad?, un debilitamiento de la seguridad social, de nuestro sistema educativo, de la gobernanza en el país y una crisis sumamente importante en el tema de la seguridad ciudadana. No obstante este tema, ¿verdad?, este llamamiento que hace el quinto informe del Estado de la Justicia, realmente es como una jaladita de orejas de como que ahora sí, ¿verdad?, tenemos que ponerle atención al tema porque durante muchísimas décadas el Poder Judicial ha gozado de la confianza de las personas en Costa Rica, así lo reflejaban las diferentes encuestas que se han realizado. ¿Cómo se ha comportado esa confianza que tiene el pueblo de Costa Rica en el Poder Judicial a lo largo de los años y qué podría estar incidiendo en este debilitamiento que está sufriendo el Poder Judicial? Claro, bueno, si uno observa la percepción ciudadana hacia el Poder Judicial, vamos a encontrar que a lo largo de 20 años ha habido más gente que desconfía que la que confía en el Poder Judicial. O sea, tradicionalmente están casi como mitad y mitad, ¿verdad? Para redondear los números entre los que sí confían en la institución y los que no confían. Sin embargo, todavía el Poder Judicial, a pesar de estos datos, sigue siendo uno de los poderes judiciales con más legitimidad de América Latina. Está en el tercer lugar de confianza ciudadana, solo después de Uruguay y Chile. Ahora, esta percepción es muy genérica. Ahora lo que tratamos de hacer más bien en este informe fue ver el detalle de qué actitudes tienen los ciudadanos respecto a ciertas preguntas más específicas relacionadas con la Administración de Justicia. Para eso pudimos incluir en la encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica un set de preguntas específicos sobre Administración de Justicia. Y ahí ya podemos detallar que en realidad lo que hay es tres grandes grupos de personas, unos que tienen actitudes muy favorables, les llamamos los institucionalistas, que son un nada despreciable tercio, son un 31% de las personas, eso es muy importante cuidarlo, son los que tienen la mejor percepción de la Administración de Justicia. Luego los otros 2 tercios restantes son personas más críticas, unos críticos más moderados, otros más radicales. Los moderados todavía creen, pero tienen algunas reservas, y los más radicales que definitivamente tienen la peor percepción del Poder Judicial y de los jueces y juezas. Ahora, todos estos tienen una reserva de legitimidad en el valor de la independencia judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que por más críticas que tengamos y por más enojados, todos pensamos, en la gran mayoría, que el Poder Judicial tiene que ser independiente. Yo lo he ejemplificado diciendo, bueno, todos podemos tener en algún momento críticas contra el árbitro del partido, pero siempre vamos a necesitar que ese árbitro sea independiente y neutral. Por más que digamos, a veces no corre bien, a veces pita a favor de uno, a veces no me gusta tanto,
cómo pita, pero creo que el árbitro siempre tiene que ser neutral e independiente. Eso es algo muy importante que hay que cuidar, sobre todo en este momento en donde la institución está recibiendo ataques de múltiples frentes. Sí, yo creo que hay que tomar en cuenta una cosa del Poder Judicial costarricense. Primero, que es una institución sólida. Creo que hay que partir de eso, necesariamente hay que partir de eso. En una democracia hay críticas a las instituciones, porque si no, no es democracia. Pero el Poder Judicial en Costa Rica tiene un especial problema. En Costa Rica el Poder Judicial generalmente se le liga con persecución penal. Y eso tiene fuentes institucionales. El que el Poder Judicial en Costa Rica contenga al Ministerio Público y a la Policía Judicial hace que eso, que sale mucho en los medios, que es la persecución penal, se convierta en la primera forma de análisis que tiene el costarricense promedio de lo que hace el Poder Judicial. Y no analiza otras facetas del Poder Judicial. Y eso es muy difícil de corregir. Bueno, porque implica un trabajo en educación cívica, enseñarle al costarricense, bueno, ¿para qué sirve un Poder Judicial? Muy probablemente muchas personas, cuando les pregunten ¿para qué sirve el Poder Judicial?, fijen inmediatamente su vista en la represión. Y eso no es solo el Poder Judicial. Ahora, también el Poder Judicial está obligado, como institución en democracia, a acometer reformas que permitan que esa institucionalidad siga fuerte más allá de la opinión pública coyuntural o de las críticas políticas o con intenciones políticas que se están virtiendo en estos años. Don Fernando, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, qué difícil. Coincido con el profesor Cascante que en realidad el tema penal es de mucha trascendencia, pero es porque el ciudadano común tiene una idea draconiana del tema penal. Y hay una serie de razones para eso, que no voy a entrar en ese detalle. Lo que sí es cierto es que hay que ver la historia, que nos falta mucho a veces. ¿Por qué razón tenemos en el Poder Judicial la Fiscalía y por qué el organismo de investigación judicial? Bueno, organismo de investigación judicial porque lo que se quería era hacer una investigación científica, que los jueces y juezas y fiscales tuvieran esa posibilidad. Eso fue un gran avance en los años 70, 60, 70. Tanto que la ley que introdujo el organismo fue vetada por don José Figueres. Y la Asamblea lo reselló. Había una voluntad política. ¿Por qué? Porque había habido un gran escándalo, uno de los tantos, que era el crimen de Colima, por la forma muy poco civilizada con que se investigaban los delitos en Costa Rica, a través de la DIC. Entonces se dijo, bueno, y eso teóricamente es así, necesitamos un organismo que investigue científicamente. Eso es muy importante. Lo otro fue la reforma de los años 70 y luego se complementó en los 90, cuando el Ministerio Público se convirtió en acusador desprendiéndose del juez. Es que a eso se olvida mucho. El juez de instrucción investigaba y controlaba las garantías del imputado. ¿Qué es lo que se pretendió hacer desde el 75? Lo que se pretendió hacer fue que hubiera alguien que se especializara en la investigación y acusación y otro que tutelara los derechos del acusado. Eso fue un cambio radical muy, muy significativo. Y una de las razones por las que el Ministerio Público se ubica en esa componente que se saca de la Procuraduría es porque el Ministerio Público hasta los años 90 tenía el monopolio de la acción penal. Entonces la razón era evitar que razones políticas permitieran manipular al Ministerio Público. Perdonen que me fui con una cuestión histórica, pero me parece muy importante eso. Pero sí una lucha muy difícil, porque las personas creen que quien es capturado ya es culpable. Exacto. Entonces, y además porque eso es una visión muy... Y los culpables siempre se creen inocentes. Exacto. No es fácil. Y agrego nada más una nota difícil para el Poder Judicial. El juez es un poder contramayoritario. Muchas veces el juez no responde
a lo que la mayoría dice, sino a los derechos de esa persona. Y lo que dice y la queda ley. ahí pendiente un tema que se habla mucho, pero no hay que entrarle políticamente, que es el tema de la víctima en el delito. Pero eso no es culpa del Poder Judicial. Ahí falta voluntad política para eso. Hasta ahí, perdone que... No se preocupe, para nada, para eso estamos aquí, mucho, para conversar pero era sobre el tema. esa cuestión de antecedentes. Desgraciadamente, nuestra historia institucional del Poder Judicial tiene particularidades muy singulares que empiezan desde el 48 con escritos de José Figueres. Sí, con ustedes coincide José Carlos Chinchilla, quien es sociólogo, y comentó a una mirada su preocupación por el debilitamiento del Poder Judicial debido a constantes ataques políticos que además también de alguna forma debilitan la democracia costarricense. Tenemos que considerar que el Poder Judicial es uno de los poderes de este país, al igual que el legislativo y el ejecutivo, enmarcado en una democracia funcional, a veces más eficiente, a veces menos eficiente, a veces muy conflictiva y a veces muy tranquila. En estos momentos, digamos, el Poder Judicial, indiscutiblemente, y el informe así lo presenta, es objeto, digamos, de un cuestionamiento desde otros poderes de la República de una manera inusitada en los 200 años de existencia de la República, el Estado costarricense. De hecho, esto significa, en pocas palabras, que una de las bases sobre las cuales descansa la vida ciudadana, sobre las que descansa la actividad social, económica, cultural del país, está siendo de alguna manera socavada, desbalanceada, y es como una mesa que pierde, digamos, capacidad de aprehensión en el suelo y de mantener equilibrios. En este sentido, quieras o no, cuando las críticas van no en la dirección de la eficiencia y la eficacia, en términos de una celeridad de la administración de justicia que es necesaria y que las personas usuarias la reclaman permanentemente, entramos en una situación en la cual se está ya no solo atacando el problema del funcionamiento del Poder Judicial, sino la esencia misma del sentido que cumple el Poder Judicial en una sociedad, que es el de poder regular los conflictos, resolver las diferencias y de alguna manera también hacer valer los derechos ciudadanos planteados en la Constitución de la República. Una sociedad donde se plantea un poder judicial con una débil legitimidad nos lleva a una democracia débil. Porque el ciudadano común, la persona común y corriente que habitamos en este país, requerimos de un contrapoder frente a arbitrariedades. Lo hemos visto con el tema del agua, por ejemplo, temas fundamentales. Digamos, lo hemos visto con el tema de la salud, tema fundamental. Ciertamente el país se ha judicializado mucho y se ha judicializado a veces por las debilidades que tiene el resto de la institucionalidad. Pero ahora le agregamos el que se está politizando la justicia y judicializando la política. Y estos dos elementos mezclados pueden ser muy dañinos para el país si no logramos en conjunto la clase política, la ciudadanía y las instituciones llegar a un nuevo acuerdo, un nuevo contrato en el cual volvemos a resellar, digamos, la importancia de un equilibrio de poderes y la independencia de los distintos poderes. Creo que el mensaje es una ciudadanía que para las próximas elecciones reclame efectivamente la independencia de los poderes y que quienes lleguen tanto al legislativo como al ejecutivo tengan la obligación frente a la ciudadanía de respetar estas independencias, lo que no significa dejar de criticar. Se puede criticar, pero no se debe tratar de imponer. Sobre este punto, el quinto informe del Estado de la Justicia hace una particular advertencia en torno a este debilitamiento. Ahora, ¿por qué es importante hacer un informe como el del Estado de la Justicia, que ya es su quinta versión y ha venido precisamente haciendo un llamado sobre estos diferentes elementos que están
aportando al debilitamiento del Poder Judicial en Costa Rica. El Estado de la Justicia se concibe como un sistema de seguimiento del Poder Judicial. Nació en el año 2015, fue el primer Estado de la Justicia. Nació a raíz de una solicitud del Poder Judicial, que esto es un hecho inédito en la política comparada, ¿verdad? Que un órgano judicial voluntariamente se preste, ¿verdad?, para que un órgano independiente le haga una valoración periódica de su funcionamiento. Y es que de los tres poderes de la República, el que menos conocemos es el Poder Judicial. Ha sido históricamente, ¿verdad?, el poder que es como más opaco, ¿verdad?, más difícil de saber. En cambio, las políticas públicas, la de educación, la de salud, la de infraestructura vial, eso está más transparente, ¿verdad? Se puede dar monitoreo. Pero las políticas judiciales no, ¿verdad? Ahí teníamos una debilidad de información y eso es lo que quiso solventar el Poder Judicial cuando le pide al Estado de la Nación: hágame una evaluación de cómo lo estoy haciendo, qué estoy dejando de hacer. Y así surgió el primer informe y ya vamos con el quinto. Y como es un sistema de seguimiento, pues lo que tratamos de hacer es primero monitorear algunos indicadores básicos del desempeño del Poder Judicial, pero el otro, y es para mí el más importante, es profundizar en temas más específicos para ir conociendo mejor áreas del Poder Judicial, que es enorme, que es este conglomerado que ya hablaban don Fernando, es enorme, ¿verdad? De cuando hablamos de la materia penal estamos dejando otras 12 materias sin hablar, ¿verdad? Entonces, en cada Estado de la Justicia tratamos de abrir alguna gavetita más para estudiar que el contencioso, que lo penal, lo laboral. En este informe, por ejemplo, se le da énfasis a las poblaciones vulnerables, a migrantes y refugiados, y a la violencia contra la mujer. Entonces, eso tratamos de hacer, ir corriendo un poquito la frontera de información y poner a la disposición datos para que las discusiones sean más balanceadas y con evidencia para la mejora de la institución. Y es que esta información, en definitiva, más que tal vez cuestionar, ¿verdad?, al Poder Judicial como tal, lo que hace más bien es dar información para fortalecer lo que al mismo tiempo se puede traducir en un fortalecimiento de la democracia costarricense. Yo creo que también el informe es una señal de transformación en el Poder Judicial. A veces al Poder Judicial se le critica que no se transforma. Y en muchas críticas pueden tener razón, pero el Poder Judicial en Costa Rica, a medida que se ha dado cuenta de las críticas que vienen desde afuera, incluso desde el espectro político, ha intentado con algunas medidas acercarse más, y creo que el Estado de la Justicia es un mecanismo científico de hacerlo. Bueno, podemos acercarnos políticamente, podemos acercarnos opinológicamente, pero el Estado de la Justicia ha desarrollado metodologías innovadoras para estudiar el Poder Judicial, que yo creo que están a nivel de otros mecanismos de investigación sobre el Poder Judicial en el mundo. Sí, es información que se traduce en una mejora de la democracia costarricense, que es tal vez lo más importante. Sí, claro. Sí, esa voluntad de reforma se da parcialmente, es un estira y encoge, no ha sido fácil, porque yo he percibido en cierta visión de compañeros y compañeras en la cúpula judicial una resistencia comprensible a un cambio de lo que se ha señalado en los diferentes informes, que es la concentración de funciones en la cúpula judicial. Y yo creo que eso debiéramos abordarlo. Y lo he dicho algunas veces, pueden ser reformas mínimas, pueden ser reformas medianas o grandes reformas. Claro que el Poder Judicial se tiene que mover con mucha prudencia, que no vaya a ser que por la reforma termine siendo invadido y colonizado. Entonces, y en el ambiente que estamos viviendo, no está como para muchas reformas, porque si el Poder Ejecutivo traduce el enojo en una constante de insultos a jueces, juezas, fiscales y magistrados, es muy difícil hablar de reforma en ese ambiente, porque entonces uno no sabe qué va a pasar. Comprendo bien y respeto que el señor presidente tenga esa expresión, porque traduce probablemente un ambiente, pero en ese ambiente no es posible hacer una reforma, no es posible plantearla.
pero sí debemos buscar planificarlo de alguna forma, porque sí es cierto que hay una concentración excesiva de funciones, y yo lo viví como presidente de la Corte. El manejo de la agenda de Corte demuestra que hay una sobrecarga de funciones en 22 personas que administran y juzgan. Eso no está bien en principio. Me parece que eso hay que abordarlo, y es parte de lo que yo creo que los hallazgos del informe, un año y otro también. Sí. Y debo decir que algunas veces los informes no ocasionan mucha simpatía en la cúpula judicial. Entonces, Bueno, pero son por hallazgos... esa razón es que nos falta todavía una dosis mayor de autocrítica. Ahora, es un signo bueno que irrite, porque quiere decir que ellos son muy independientes y están señalando cosas que a nosotros, si estuviéramos en el control de ellos, no nos daría esa irritación, porque el informe sería a nuestra medida. Sí, esa no es la idea. La idea es señalar esas oportunidades la idea de original mejora. es esa, y me parece muy bien. Es más, soy de la idea que una reforma del Poder Judicial requiere participación de otros estamentos y participación interna, porque lo que también tenemos es una gran concentración en la cúpula judicial, y no participación de toda la comunidad de jueces, juezas, fiscales y fiscalas y defensores. Sí, la idea es promover que esas oportunidades de mejora se traduzcan en un fortalecimiento del Poder Judicial que nos beneficie Claro. a todos y todas en el país. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada, que ya regresamos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de los riesgos sociales que involucra el debilitamiento del Poder Judicial, que señala el quinto informe del Estado de la Justicia del programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores. Uno de los puntos que tal vez, como ustedes decían anteriormente, ha sido uno de los que se ha venido conversando, y hoy pues el informe pues todavía es más contundente en señalar, es precisamente lo que decía don Fernando al finalizar el bloque anterior. La demanda de servicios duplicada, triplicada, quintuplicada y más, ¿verdad? Sin embargo, no se cuenta con mayores recursos para enfrentarlo. Una situación que no solo enfrenta el Poder Judicial, sino prácticamente todas las instituciones del país. Bueno, por el lado de la demanda, de qué le está pidiendo a la población al Poder Judicial, tenemos una altísima litigiosidad, que son los casos nuevos que ingresan al Poder Judicial. Más de 600,000 casos cada año ingresan en las distintas materias. Y además, digamos que la litigiosidad en los últimos 4 años se ha mantenido estable relativamente, si uno lo ve por la tasa, pero es que lo que ha entrado es cada vez más complejo. Me refiero a delitos, sobre todo en el tema penal, que es el que estudiamos a profundidad en este informe, que tiene un capítulo dedicado al tema penal. Delitos mucho más complejos, delitos contra la vida, delitos sexuales, delitos relacionados con corrupción. Ahora ya no es un solo homicidio en una riña en un bar, sino es un triple homicidio con una estrategia, digamos, con una técnica de sicariato. Eso implica más sofisticación de parte de la investigación, del Ministerio Público, personas especializadas. O, por ejemplo, vea, dentro de la materia penal, lo que más creció fue penal juvenil. Y eso es una alerta muy importante para toda la sociedad, porque estamos hablando de una población, estamos hablando de niños y adolescentes, ¿verdad? Generalmente en condiciones vulnerables. ¿En dónde creció? En contravenciones de penal juvenil, que son las riñas, violencia en los centros educativos, ¿verdad? Y también en delitos contra la vida. En solo el 2023, más de 1,000 delitos contra la vida en penal juvenil. Es una materia muy compleja. Parecería que 1,000 no es, en el mundo de los 600,000 no es tanto,
pero es muy compleja porque además requiere plazos especializados, plazos más cortos para responderle de manera adecuada a esta población. Entonces, no es que solo sean tantos casos y una demanda tan alta, sino cada vez más complejos. La Asamblea Legislativa todos los años le aprueba nuevas funciones al Poder Judicial. Todos los años. Usted contabiliza 30, 40 leyes que impactan al Poder Judicial, muchas de ellas sin presupuesto. Entonces es cómo hacemos chocolate sin cacao, ¿verdad? Exacto. La Asamblea Legislativa dice, yo ya respondí, ya aprobé toda esta legislación, ahora ustedes vean a ver cómo con su presupuesto normal tienen que implementar, porque no les estoy dando recursos nuevos. Entonces, ese es un tema. Pero el tercer tema de ese desempeño tiene que ver con la gestión. Entonces, hay una parte legislativa, hay una parte de recursos, pero hay otra parte de administración. Y ahí lo vemos en las estadísticas cuando vemos que una oficina dura 3 veces más que otra. ¿Por qué una sí puede ser más eficiente y otra no? ¿Verdad? Ahí tenemos que ver esos márgenes de mejora que hay en la parte ya más de gestión de personal, de recursos en cada oficina. Sí, sobre ese tema consultamos con la Asociación Costarricense de Judicatura, quien no coincide con la calificación recibida por parte del informe en el tema de justicia pronta y cumplida. Pues hay casos que se mantienen en corte por muchísimos años antes de una sentencia y reclaman un estudio que incorpore más juzgados, o sea, más recursos. En este caso yo creo que el problema está en que el énfasis que se le da al informe está en la materia penal. Entonces el problema aquí es que efectivamente la materia penal va a tener unos grandes números que también se van a visibilizar en el tema del presupuesto, que absorbe gran parte del presupuesto del Poder Judicial, y eso efectivamente invisibiliza el trabajo de las otras jurisdicciones e invisibiliza también cuáles son las necesidades que tienen las otras jurisdicciones. Entonces esto nos lleva no solamente a un tema de justicia pronta y cumplida, sino por qué no se da una justicia pronta y cumplida. Entonces uno podría pensar, ok, en materia penal tienen suficientes recursos, pero ¿qué pasa con las otras jurisdicciones que son tan sensibles como puede ser la materia penal? Entonces, en las otras jurisdicciones, el tema del presupuesto es una situación, se presentan situaciones muy, muy críticas que no se visibilizan en el informe y que también van a generar muchos problemas sociales. Si se incluyera el estudio más específico y detallado de todas las otras materias que aborda el Poder Judicial, porque recordemos que es contencioso, contravencional, civil, cobratorio, agrario, familia, es muchísimas otras materias aparte de penal, podría abarcarse una mejor calificación del trabajo efectivo que se hace en el Poder Judicial y no solo tomando en cuenta Ministerio Público y jurisdicción penal, porque eso es lo que la gente más ve, porque es lo que más se evidencia en los medios de comunicación. Y entonces, como es lo más escuchado en los medios, es lo más estudiado en este tipo de instrumentos que revelan posiciones y situaciones del Poder Judicial. Pero vea lo complicado, lo que comentaba Yerma, lo del presupuesto. Recordemos que el Ministerio Público y la jurisdicción penal están, más bien no la jurisdicción penal, sino la policía judicial, están exentos de la regla fiscal y se les ha incluido mayores condiciones en cuanto a plazas, etcétera. Esto lo que hace es que el presupuesto, como bien dice el Estado de la Justicia, el presupuesto ha crecido, pero crece solo para un área específica. Hay otras áreas, por ejemplo, en familia, en agrario, que el presupuesto más bien decrece o si no es vegetativo. Entonces, no hay ninguna certeza efectiva porque todo se va para un número puro y duro de todo el Poder Judicial sin desagregar estas situaciones. Entonces lo que se hace es que se dejan desatendidas áreas que son
totalmente vulnerables, y una de las cosas que dice el Estado de la Justicia es que debe haber mucho más iniciativa del Poder Judicial en la atención de poblaciones vulnerables, pero estas están quedando invisibilizadas en el presupuesto. Ese es un tema bien importante, ¿verdad? Porque una puede confiar en el Poder Judicial, hay mucha demanda, sí, en la lista suya, Evelyn más bien se quedó corta de la cantidad de demanda que hay en diferentes tipos de procesos judiciales, y no obstante, como decía usted, don Fernández, pues se trabaja prácticamente con los mismos recursos. Lo que pasa es que en esta materia hay mucho doble discurso desde el punto de vista político. Bueno, en primer lugar, debo señalar, en mi experiencia, en la legislatura pasada, el gobierno pasado, se desarticuló los salarios y la carrera judicial. Entonces quieren mejores jueces, mejor calidad, pero desarticularon la carrera. Yo no estoy hablando de lo que gana la cúpula judicial, no, los salarios. Los salarios se desarticularon y los problemas son muy grandes. Ahí hay un gran tema. Un segundo. Lo pedí varias veces y sigue. La capacidad para intervenir comunicaciones orales es bastante limitada en nuestro sistema. No voy a dar detalles, porque no es el caso de algo, pero no hay voluntad política para poner varios millones de dólares para que esa intervención pueda ser eficaz. En tercer lugar, el 60% de la mora viene del cobro judicial. El Poder Judicial 2 o 3 veces ha propuesto una tasa para poder financiar eso y el poder político se lo ha negado. Entonces, si usted ve eso, y además agreguémosle algo que el país no discutió, que es la regla fiscal. ¿Qué es la regla fiscal? No sé qué es. Pero la regla fiscal supone que usted reduce servicios para que el Fondo Monetario nos apruebe. Entonces, ¿y qué es reducir servicios? Dar peor servicio a la comunidad. Entonces, cuando las personas dicen el Poder Judicial da un mal servicio, claro que da un mal servicio en parte por otros factores que ustedes señalan, pero es porque hay una regla fiscal que no permite hacerlo. Pregunté ayer, para poder medio solventar el tema penal se requieren 150 jueces más. No se pueden nombrar, que no se pueden hacer. Imagínese. ¿Cuántos asuntos tienen un fiscal promedio? Que también lo pregunté. 400 asuntos, creo que mensualmente, pero digamos que la sobrecarga es gigantesca. Y de feria bajaron los salarios y la carrera no es atractiva. Entonces, ¿qué es este doble lenguaje? La justicia es muy importante, pero le quitamos recursos. Pero eso agreguémosle, que no voy a entrar en eso, el tema de lo que ellos señalan en el informe, que es de nuestra responsabilidad. ¿Y por qué no pensamos, por ejemplo, en despenalizar? Hay una gran cantidad de asuntos que los tenemos penalizados jurisdiccionalmente, a lo mejor esa no es la respuesta, pero es que todos pensamos que si algo es penal, va a ser muy efectivo porque vamos a darle por el centro de la cabeza al infractor. Pero al infractor hay que probarle, tiene presunción de inocencia y eso tiene un costo. Yo adicionaría al enorme problema de la sobrelitigiosidad en el país, que al Poder Judicial también se le están dando cada vez más funciones de árbitro político. Y ha habido muchos mecanismos para convertir al Poder Judicial en árbitro político, y en la medida que el sistema político en Costa Rica se entraba, se vuelve complicado tomar decisiones, al Poder Judicial se le da ese factor. Voy a poner un ejemplo muy importante. En términos generales, al Poder Judicial, en el asunto de las telecomunicaciones, de la red 5G, prácticamente se le dio una decisión geopolítica. Entonces, la pregunta es, por el final del día, una discusión que es del ámbito de la seguridad nacional, de la discusión política, de cómo manejamos nuestras telecomunicaciones, y abiertas, cerradas, como sea, se le dio al Poder Judicial. A un juez contencioso administrativo que probablemente del tema conozca poco.
de los entraves geopolíticos conozca poco. Entonces, estamos ante una situación en la cual le estamos dando al Poder Judicial la solución de los problemas políticos del país, y esa no es la función del Poder Judicial. Y por otra parte, hay un elemento que a mí me parece muy importante de señalar, y es que en la búsqueda de las reformas, a veces podemos entrar en la lógica que hay que reformarlo todo. Y eso institucionalmente no es lógico ni es adecuado. Creo que como país tenemos que discutir cuáles son las reformas centrales que necesita el Poder Judicial de Costa Rica para enfrentar los próximos 20, 30, 40 años. En un clima de discusión con información, con visiones de los cambios. Don Fernando mencionaba el problema de la cúpula judicial. Es que la cúpula judicial, la última gran reforma es la de 1980, que crea las salas, más la sala constitucional que se forma después, y creó una transformación interesante. Estamos en un país donde la dirección del Poder Judicial la tienen 22 personas, parece más bien una pequeña asamblea legislativa, más que una junta directiva o un cuerpo tomador de decisiones. ¿Por qué? Porque nunca se vio como un problema la toma de decisiones. Es decir, estamos ante una situación, ante una coyuntura de crisis de lo judicial en que se ocupa pensar con mucha frialdad qué tenemos que cambiar. No todo. Y ahí hay que tener tranquilidad y saber que hay cosas que se han hecho bien. Tenemos un Poder Judicial con relativo margen de independencia, por eso hemos visto peleas entre el Ejecutivo y el Judicial. Si no hubiera peleas sería un ejemplo perfecto de que no hay independencia o al menos cierta autonomía, pero tenemos que centrarnos y pensar como sociedad hacia dónde queremos llevar esto, así como en otros temas del acontecer nacional. Le complemento a Carlos de lo que acaba de decir. Se llevó después a cabo el tema, se introdujo el Consejo Superior, que era una forma de desconcentrar las funciones, que ya eso venía de muy antiguo, un famoso aquel estudio de don Carlos José Gutiérrez, de que el Poder Judicial, la cúpula, dedicaba más tiempo a la administración que a lo jurisdiccional. Pero para mí quedó tímido a medio camino. Es decir, yo creo que la vía para algo simple pero eficaz es fortalecer el Consejo y que el Consejo se pueda integrar con algunos magistrados más para tener un Consejo más ágil, mucho más eficaz en eso y poderlo simplificar, porque realmente lo que tenemos es una sobrecarga. Poderlo simplificar para hacer una reforma que no sea ampulosa, que no se entrabe, pero yo creo que aún así el Poder Judicial, la cúpula judicial, tiene una resistencia a un cambio, a uno muy simple, que permita desintoxicar un poco el exceso. Vieran ustedes lo que es, por ejemplo, el manejo de la agenda de corte. ¿Cómo se puede manejar la agenda para que avance? Así no se puede administrar, y no es por culpa de quienes integramos corte, es que es una disfunción estructural. Es que cuando una institución se hace fuerte, como tiene que pelear contra el entorno, al final del día, al hacerse fuerte, cuesta mucho cambiarla. Y en el caso específico de la cúpula judicial hay un tema que es central, que es el nombramiento de jueces, que todavía, si no me equivoco, el nombramiento de jueces en propiedad en los puestos más altos de la judicatura sigue incorporado a la Corte. Entonces usted tiene 22 personas viendo el futuro de las personas que quieren integrar la Corte, cuando la función de un cuerpo directivo es pensar en el largo plazo, en las políticas, en los grandes problemas, por ejemplo, de la mora, de la desjudicialización, pero está pensando más a veces en a quién nombro. Es cercano, es lejano. Eso no ayuda al manejo de una institución. Bueno, le complemento. Debiéramos estar fuera de lo disciplinario y fuera del nombramiento. Ahí usted se quita encima una gran cantidad. Y ojalá, por ejemplo, que la sala constitucional, ya sea que usted la deje adentro o fuera, no tenga que ver con funciones administrativas, porque los magistrados constitucionales tienen que estarse inhibiendo, porque un asunto administrativo puede ser que llegue arriba. Sí. Entonces, nos llegue a nosotros. Entonces, si usted
pasa de 22 a 15, imagínense el cambio que significa eso desde el punto de vista de eficiencia. Demasiada gente discutiendo temas de muy variada índole hace que sea muy ineficiente un órgano. De lo que hemos conversado, está como clara la situación. Yo creo que se sabe qué es lo que hay que hacer. No obstante, como ustedes dicen, el camino hacia la transformación y el fortalecimiento parece no ser tan fácil. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada, ya volvemos. Regresa usted a una mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. hoy sobre los riesgos sociales del debilitamiento del Poder Judicial, según el quinto informe del Estado de la Justicia del programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores. Otro de los puntos importantes entre muchos, este informe da como para 500 programas de una mirada y muchas otras notas de prensa y demás. Pero otro de los que llama la atención y de alguna forma todos y todas lo hemos vivido, lo hemos visto en los medios, en conferencias de prensa y demás. Es el ataque político al Poder Judicial, ¿verdad? Cómo esto ha calado particularmente en la opinión pública, ¿verdad? De alguna forma debilitando esa confianza que ya de por sí, como ustedes dicen, pues tiene sus bemoles ahí. Pero que es un riesgo que la gente deje de confiar del todo en el Poder Judicial y quiera resolver las cosas a la vieja usanza, digamos, como diría mi abuela, en el viejo oeste. O sea, definitivamente si tenemos uno de los poderes judiciales más consolidados de América Latina, pues es algo que se debería proteger. Sí, bueno, en este tema de ataques, nosotros lo que hacemos es un análisis del entorno que tiene el Poder Judicial en el momento en que nosotros estamos sacando el Estado de la Justicia, ¿verdad? No es una institución que está ahí como en una burbuja, sino que está en un entorno social y político, y en este caso es un entorno de ataques de diferentes frentes. Y aquí nada más hago referencia muy rápida a la portada del informe. Si ustedes ven la portada, son 3 individuos que están serruchando el piso. Ese es, digamos, el serruchapisos, ese es el mensaje principal que tenemos en el informe. Están serruchando el piso al Poder Judicial. Son varios actores, no es solo uno. Y pueden ser que sean actores internos también, ¿verdad? Pero si seguimos serruchando el piso, lo que vamos a terminar es sin piso. Todos nos vamos a caer, porque este Poder Judicial es el sostén de la convivencia democrática, es el que garantiza nuestros derechos y libertades. Así que los ataques a este serruchapisos viene por lo menos de 3 frentes. El primero, que es muy visible, que es el de los actores políticos, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, ¿verdad? También hay diputados que utilizan su control político y su propuesta de ley para debilitar la independencia judicial, pero el más visible, por supuesto, es el presidente de la República, que a través de sus conferencias de prensa ataca, ¿verdad? Individualiza incluso el ataque contra ciertos jueces, juezas, contra el fiscal, contra personas magistradas, ¿verdad? Cuando uno hace eso, que va más de la crítica, individualiza y dice, esta persona es porque hay una intención, ¿verdad?, de influir o de evadir un proceso judicial, y eso internacionalmente es considerado una amenaza para la independencia de la justicia. Hay otro frente que viene de la protesta social, del descontento que tiene la ciudadanía con la respuesta de la institución. Entonces organiza marchas frente a la Sala Constitucional, marchas contra el fiscal general, que son lideradas por actores políticos, ¿verdad? Ojo, no son así espontáneas, sino que estos ataques se unen, tienen un punto en común con el descontento y organizan protestas sociales. Un tercer frente, que para mi gusto es el más peligroso de todos, es el de crimen organizado. Y es que estamos viendo atentados contra oficinas y contra personal judicial como no habíamos visto nunca antes. Estas 3 cosas son inéditas en la historia del país y se están dando en conjunto en estos últimos años. Ese es
el contexto y el entorno hostil que llamamos para el Poder Judicial, en donde las fallas que estábamos hablando de desempeño, de duración, tienen un costo político muy alto, porque se utilizan justamente para atizar más ese fuego del ataque político. Con usted coincide Claudia Paz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, quien asegura que el debilitamiento del Poder Judicial da señales visibles y confirma que son similares a las ocurridas en otras latitudes donde ahora todo lo que tiene que ver con la justicia está tomado por la corrupción. Mi país, Guatemala, pero es una situación muchísimo más grave que la que ocurre en Costa Rica, donde el sistema de justicia no es independiente, ha sido cooptado por grupos pro impunidad, pro corrupción, y ahí sí yo he visto a las y los ciudadanos salir a las calles defendiendo a los jueces independientes, a fiscales anticorrupción. Ha habido marchas multitudinarias impidiendo, por ejemplo, que con casos espurios se desconociera la voluntad popular expresada en las urnas. Creo que es el país donde más recientemente se han visto estas manifestaciones ciudadanas de respaldo a algunos jueces, pero también de denuncia a la actuación de otros funcionarios. En el caso de Guatemala, la fiscal general, por ejemplo. Pero en Honduras también ha habido marchas, sobre todo las famosas marchas de las antorchas, donde se pedía que se instalara una comisión en contra de la corrupción, que tenía también un componente de rescate a la independencia judicial. Yo creo que en Costa Rica no estamos en esos escenarios. Es un escenario bastante más favorable, pero eso no significa que se dé por sentado, que todo está ganado y que no estamos en riesgo. Y creo que el informe es muy agudo en hacer esas alertas para que desde la academia, desde los mismos jueces y juezas en el asociacionismo judicial, las personas defensoras de derechos humanos, los ciudadanos de a pie, el periodismo, pues unamos voces en defensa de la independencia judicial. Un debilitamiento que, lo queramos ver o no, nos afecta directamente a toda la ciudadanía. Estamos en una sociedad de descontentos. Y en la sociedad de descontentos los políticos que atacan instituciones quedan bien. Ahora la gente se pone agresiva hacia las instituciones que construyeron un país o que forman parte del país. El gran problema que yo siento en la sociedad costarricense es que estamos atacando todo, sin ninguna noción de lo que es una sociedad completamente distinta. Sin información. Sin información, verificada. En unas redes sociales cada vez más venenosas y agresivas. Y de eso se alimentan los políticos. Es decir, un político puede tener dos posibilidades ante una sociedad descontenta. O tratar de maduramente entender el descontento y canalizarlo con ayudas políticas, con una visión política de cambio, o simplemente construir su campaña, su carrera a partir del descontento, atizar el descontento y ser una figura cada vez más destacada como líder del descontento. Y creo que en la Costa Rica que estamos viviendo hoy, muchos políticos están concibiendo su carrera así, como una carrera en la cual yo puedo alimentarme del descontento. Y eso genera una situación muy compleja, paradójica y cíclica, en la cual entre más descontento yo como político provoque, más réditos electorales tengo posibilidades de sacar, la sociedad se vuelve más descontenta y los políticos que vienen atrás juegan la misma carta. Y eso no solo lo está viviendo el Poder Judicial, sino otras instituciones, las universidades, la institucionalidad estatal como tal. Entonces el país está entrando en un ciclo muy complejo que hay que buscar las formas de que el país salga. ¿Qué reformas o transformaciones son urgentes para fortalecer al Poder Judicial? Yo quería nada más señalar algo que está en el ambiente, que es la ruta Bukele. A mí me parece que lo que estamos viviendo es como un preludio eventual de que nosotros votemos por la ruta Bukele.
no sé quién o cómo. Pero cuando usted ve lo que él hizo allá y cómo hay personas que les parece muy bien lo que hizo, en realidad, si en los 70s y 80s veíamos hacia Italia cómo era que se manejaba o podía dar un poder judicial decente, podemos pensar que ahora es diferente. ¿Por qué? Porque la ruta Bukele es, primero, yo dejo que la inseguridad crezca, que la gente se hastíe. Se asusta. Y entonces la gente dice, yo entrego todo con tal de que me den seguridad. Ah, entonces venga usted, yo le voy a dar seguridad. Y entonces yo voy a descabezar el Ministerio Público, voy a descabezar la Sala Constitucional, voy a declarar que no hay garantías, pero eso sí, usted va a tener su barrio muy tranquilo. Probablemente a las personas les parece eso muy bien. Entonces, este ataque es parte de un ambiente, pero yo creo que lo que me preocupa a mí es que esa ruta Bukele está en la mente de un sector de la población costarricense. Si usted abandona el tema de seguridad y hace que la gente sienta una gran inseguridad, la ruta Bukele está señalada. Entonces, qué triste para el país. Antes pensábamos en Mancini, en Ferrajoli, en todos esos autores para ver cómo hacemos que una sociedad sea con un Estado de Derecho decente. Ahora con esta desesperación pensamos en una persona como Bukele, que puede ser cualquier otra, puede ser Franco en otras con diferencias, pero es el autoritarismo. Entonces yo dejo que la inseguridad hastíe a la gente y diga, yo quiero algo seguro, quiero que no me cobren por pasar por un lugar. Entonces, elimino garantías porque hay alguien, o una persona iluminada o una iluminada, que dice, yo voy a resolverles este problema. Entonces, ¿para qué Ministerio Público? ¿Para qué no? No hay garantías. Yo digo quién va a prisión y quién no va. Y de paso, puedo tener megacárceles que sean un negocio muy lucrativo. Cosa que ya la sala se lo planteó hace unos años, de si era legítimo en un Estado decente hacer lucro con la libertad y el encarcelamiento de las personas. Entonces, cuando usted me pregunta eso, yo más bien siento, y lo digo con franqueza, la angustia de que aquí no estamos hablando de reformas. No. Estamos hablando de ambientes para que la población acepte que lo que ya hemos tenido es suficiente y que lo que hace falta es mano dura. Perdón, Maribel, y adicionaría una cosa, de gente que no sabe lo que es vivir en un régimen de ese tipo. Exacto. Se añora un régimen del cual estoy seguro que ningún costarricense soportaría vivir más de 3 o 4 días. Pero es muy fácil hablar de que queremos un sujeto autoritario cuando no se tiene, y cuando no se tiene en el horizonte o en nuestro pasado más cercano una figura así. Ni siquiera sabemos lo que es un toque de queda. No sabemos. Y queremos un presidente. Nos quejamos o por un las autoritario en el limitaciones de la poder. pandemia. Sí. Ahora toque de queda todos los días. Sí. Evelyn, para concluir, porque se nos acabó el tiempo, ¿cuáles son las principales recomendaciones del informe brevemente? Sí, bueno, por la premura del tiempo yo me voy a centrar más bien en el cómo y no tanto en el qué, ¿verdad? Porque hay muchas áreas temáticas y cada área necesita recomendaciones diferentes, ¿verdad? No es una general para todos los problemas y todas las materias. Pero el cómo sí es general y el cómo tiene que ver cómo hacemos esas reformas. Y aquí retomo lo que decía Carlos, tiene que hacerse de manera muy abierta y participativa. En cualquier tema que usted quiera reformar, si quiere hacer un código procesal penal nuevo, tiene que hacer una convocatoria amplia. No se puede sacar la reforma a la Corte y ponerlas ahí, ya no estamos en ese tiempo. Tiene que convocar a todos los sectores, inclusive a los más adversos, a los que los critican, para sentarlos a la mesa y hacer cualquier tipo de reforma. Del de la gobernanza, el programa que decía don Fernando, sí, vamos paso a paso, o sea, por supuesto, pero ese programa tenemos que hacerlo construido, con mucha participación ciudadana. Ese es el mensaje final que quería dejar. Con ese mensaje vamos a cerrar el programa, la participación ciudadana, pero una participación ciudadana informada, en que, ¿verdad?, la gente realmente busque información fidedigna
que le permita tomar decisiones informadas y no, como ustedes dicen, que respondan a ciertas tendencias e intereses políticos que no necesariamente persiguen el bienestar común que nos ha caracterizado aquí en Costa Rica. Gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros programas en www.unacomunica.una.ac.cr, también en nuestros perfiles en redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.